Dice así la palabra del Señor. Lucas 24, versículos 13 al 35. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado otras mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía o les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí está la historia, es una historia obviamente irrepetible. La narrativa de los evangelios tiene esa cualidad, esa característica, es revelación descriptiva, no prescriptiva, es decir, no exige algún tipo de obediencia respecto a lo que dice porque tiene que ver con un acontecimiento histórico. Pero es muy importante poder considerar lo que fue la experiencia de estos dos hombres en la resurrección del Señor Jesucristo, porque en definitiva esta es una de las apariciones que el Señor hizo, de las muchas que hizo, según Pablo en 1 Corintios 15, a muchas personas con el propósito de poder guiar de manifiesto que Él efectivamente había resucitado. Y lo que más llama la atención que estas dos personas no eran del círculo, digamos, de los apóstoles, no eran de los 11, ni tampoco eran de personas quizás conocidas en términos generales en las Escrituras. De hecho, el Cleofas que aparece aquí no aparece nunca más en la Escritura y en consecuencia no se sabe quién era realmente. Podríamos decir que eran personas desconocidas, pero que el Señor quiso manifestarse a ellos en una forma particular. Lo que sí sabemos es que eran creyentes, genuinos, pero que todavía su fe, igual como la de los discípulos, estaba un tanto incipiente, es decir, recién comenzando a fortalecerse, y después de que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, seguramente la fe de ellos, como la de los discípulos, se ve claramente, fue fortalecida y ya confirmada. En este caso, entonces, vamos a ver la relación del Señor o el encuentro del Señor Jesucristo con estos dos hombres, y vamos a tratar de ir sacando algunas cosas de enseñanza, de aplicación, de lecciones para nosotros. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor, y alrededor de tu palabra para poder examinar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, estudiar
estos hechos históricos, pero que tienen también lecciones importantes, prácticas para nosotros, Señor. Ayúdanos a poder entender y sobre todas las cosas a aplicar a nuestra vida lo que se deriva de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver esto en el sentido de que cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, cuando el Señor viene a nuestra vida, se inicia un proceso que no termina hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él por la muerte. El caso de la vida cristiana entonces es un peregrinaje en esta tierra, así se le llama también, porque no pertenecemos a este sistema de cosas, sino a la vida después de la muerte, que donde evidentemente allí vamos a vivir para siempre con el Señor, pero mientras estamos en esta tierra, esta es una antesala de la eternidad y un proceso que el Señor va haciendo en nosotros con la finalidad de poder enseñarnos a caminar con Él. El Señor no solo nos salva, sino también nos lleva de la mano después en ese proceso, en ese caminar, en ese peregrinaje, y por eso le pusimos como título a este estudio de hoy, Dudas en el camino con Cristo. Porque cada uno de nosotros caminamos con Cristo, como acabo de decir, o mejor dicho, el Señor extiende su gracia y con su mano nos conduce a pesar de nuestra torpeza. Él es el buen pastor, nosotros las ovejas. Él va delante nuestro, nosotros vamos tras sus pasos y Él nos levanta cuando caemos o tropezamos y Él nos guía y nos conduce hacia la patria celestial. Esta, en términos históricos, es una situación que pasó con estos hombres, porque comienzan a caminar con Jesús en una aldea pequeña que había al noreste, o noroeste, dicen algunos comentaristas, de Jerusalén. Alrededor de 11 kilómetros más o menos de distancia estaba esta aldea de Emaús. Algunas personas intentan dar una ubicación actual, pero la verdad es que no sabemos exactamente y tampoco tiene mucha importancia en términos teológicos. Pero es lo que la Biblia nos presenta. La experiencia de estos dos discípulos que caminaban de Jerusalén rumbo a la pequeña aldea de Emaús, el mismo día de la resurrección del Señor, nos ayuda a ver algunas cosas importantes respecto de cómo hemos de considerar y concebir nuestro caminar con el Señor. De todas las apariciones que Cristo resucitado realizó, esta es una de las más notables, no solo por el hecho de que ellos no fueron capaces de notar la presencia del Señor con ellos en el camino, sino también porque estos dos hombres eran creyentes genuinos, como dije, pero con una fe que pasó por dudas en el proceso. Por tanto, nos representan a cada uno de los creyentes de todos los tiempos. Ninguno de nosotros ha caminado o va a caminar con el Señor en forma impecable, sin ningún tipo de dificultad. Eso sería idealizar el cristianismo y hasta el hombre más íntegro en términos de como un creyente genuino no ha estado exento de estas dificultades y de estas dudas inclusive. Recordemos, por ejemplo, a Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Lo identificó como el Mesías, como aquel que venía a cumplir con ese sacrificio perfecto para salvar al hombre de sus pecados. Pero poco antes de morir, cuando estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús si era Él el que había de venir o debían esperar a otros, ¿recuerdan? Es decir, hasta Juan el Bautista dudó respecto de quién era Jesús, de la identidad de Jesús. Entonces, todo creyente, sin duda, pasa por este tipo de cosas, y estos hombres no son la excepción. La tristeza muchas veces nubla la expectativa respecto al discernimiento, al entendimiento de que el Señor está con nosotros, por ejemplo, y esto pasó con estos hombres. El relato histórico narra este caminar con el Señor, narra este caminar con el Señor sin saber que Él estaba con ellos en ese momento, es decir, ellos no percibieron la realidad del Señor Jesucristo, no fueron capaces de discernir su presencia. Sin embargo, termina de una forma maravillosa cuando el Señor resucitado abre sus ojos. Allí tenemos los versículos en donde el Señor comienza a explicar, del versículo 25 en adelante, les explica quién es Él, le dice a través de las Escrituras que estaba preestablecido, es decir, predicho por los profetas lo que iba a ocurrir con Él, y hasta que el Señor les abrió los ojos,
Versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, allí recién le reconocieron al Señor Jesucristo, pero en todo el proceso de caminar con Él no pudieron hacerlo. Como dije al principio, en el estudio de hoy veremos la primera parte de este caminar con Jesús, mostrando la condescendencia del Señor con sus discípulos atribulados por la tristeza y confundidos por las dudas. El Señor siempre estuvo con ellos, como también está con nosotros cada día y en cada recodo del camino de nuestro peregrinaje en esta tierra. Dividiremos en dos partes este primer estudio sobre el caminar con Cristo. Primero, veremos abrumados por el dolor y en segundo lugar, confundidos por la duda. Estas dos cosas son las que se destacan en cuanto a los sentimientos, las emociones que pasaron por el corazón de estos hombres y que el Señor Jesucristo detectó de una manera bien particular. Iniciamos entonces. Lo primero es abrumados por el dolor. Versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esos son alrededor de 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hablaban de todas aquellas cosas que habían acontecido, sucediendo que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El relato comienza con un «he aquí». Esta frase se encuentra en el idioma original 26 veces en el Evangelio de Lucas. Es propio de Lucas. Lucas muchas veces dice «he aquí, he aquí, he aquí», para marcar un momento especial, resaltando que ese momento particular tenía una importancia en lo que él iba a decir. Y en el libro de los Hechos aparece 8 veces. ¿Por qué mencionamos el libro de los Hechos? Porque Lucas es el autor del Evangelio y también del libro de los Hechos. O sea, si sumamos, estaríamos hablando de 24 veces que Lucas los utiliza en los 2 libros que él escribió. Es una frase preferida de él para anunciar algo nuevo e inesperado. Para el caso, el encuentro de Jesús resucitado con 2 de sus discípulos. Estos hombres, que no pertenecían al grupo de los apóstoles, iban camino a una aldea llamada Emaús, y no sabemos exactamente cuál era esa aldea, la ubicación. Lo que sí sabemos es el estado de ánimo de estos hombres. Estos hombres se encuentran desconsolados, tristes y devastados por el dolor debido a la muerte de su Señor, en quien habían puesto todas sus esperanzas. Cuando ustedes comienzan a leer, empiezan a introducirse más en la lectura, en el relato propiamente tal, se dan cuenta de ese hecho. De hecho, Jesús les dice por qué están tristes en un momento determinado. Y la tristeza se manifiesta cuando ellos declaran quién es el Señor y qué es lo que había pasado en Jerusalén y cómo Él había muerto, y ya que eran 3 días que había muerto y no seguían en el sepulcro, según su propia concepción, porque no sabían que Jesús efectivamente había resucitado. Pero este estado de ánimo es el que está marcado por ello. Como dije y reitero, estos hombres están desconsolados, tristes y devastados, porque el Señor había muerto. Ellos eran creyentes, en consecuencia significa que habían puesto su fe en el Señor y creían que efectivamente era el Mesías. Después en el versículo 19 va a ser evidente eso, por cómo lo describen, pero no tenían entre sus pensamientos respecto al concepto mesiánico que el Mesías debía morir. Y entonces cuando el Señor muere en Jerusalén, de la forma en que todos sabemos, y ellos también lo relatan en el versículo 20, entonces quedan devastados por eso. Y comienzan en ese caminar, en esos 11 kilómetros que distaban desde Jerusalén hasta la aldea donde ellos iban conversando acerca de esa situación. De hecho, discutían un poco, tratando de encontrar una razón por la cual habían acontecido los hechos de los cuales habían sido testigos todos en Jerusalén. Es también cierto que sus mentes inquisitivas todavía buscaban encontrar una respuesta a la muerte de su Señor. ¿Por qué murió? ¿Cuál sería la razón? Ellos tenían en su mente, nunca habían concebido el hecho de que el Mesías iba a morir. Eso no cabía dentro de sus pensamientos. Por eso hablaban en el camino de todas aquellas cosas que habían acontecido. Obviamente todas aquellas cosas se refiere
a la pasión del Señor Jesucristo, su sufrimiento, su muerte y su sepultura. Ellos todavía no creían que el Señor había resucitado efectivamente. Más adelante va a ser notorio eso. Era inimaginable y devastador que aquel en quien ellos y otros más habían puesto su esperanza hubiera sido ejecutado por los dirigentes de Israel. El tono de la conversación da a entender que intentaban encontrar sentido y dar una explicación racional a aquello que había acontecido. Para estos dos discípulos, este era el camino de la tristeza y la desilusión. Desilusión porque se habían ilusionado, porque habían encontrado al Mesías y porque lo habían seguido y porque habían visto sus milagros y porque habían escuchado su enseñanza, y ellos entonces decían, sí, este es efectivamente el Mesías, pero luego muere, y eso los devastó. No estaba, como dije, en sus planes. Estos eran judíos devotos, discípulos de Jesús, estaban en gran perplejidad y angustia de corazón. Su fe había recibido un golpe bajo, el cual se tambaleó, digamos, su fe en ese momento en una forma bastante fuerte. Razonaron el caso entre ellos, pero la razón era un instrumento demasiado débil para aliviarlos. Hay momentos donde todo el razonamiento que podamos hacer no encaja con la solución, y eso es lo que pasaba con ellos. No sabían cómo cuadrar lo que estaba pasando en su mente. La mera razón terrenal, cuando se trata de asuntos de fe y salvación, puede hacer muy poco por nosotros. Aquellas escenas de sangre que ellos fueron testigos y el asesinato que se había representado en Jerusalén, la dolorosa decepción que estas escenas habían supuesto para sus más preciosas esperanzas, las siguieron y se aferraron a ellas. Sin embargo, ahora ya no tenían nada. Aquel en quien habíamos creído, en otras palabras, en quien esperábamos que se cumpliera lo que el Señor prometió, que Dios prometió en el Antiguo Testamento respecto a su reino mesiánico, ya era imposible que se cumpliera porque había muerto en una cruz. El dolor entonces es algo que abruma y nubla las percepciones correctas del alma. Eso es muy interesante considerarlo. El dolor es algo que abruma de tal manera que nubla las percepciones correctas del alma. Una persona que no ha experimentado un dolor del alma profundo no sabe eso. Para esa persona es simplemente algo que escuchan, pero no es algo que pueden experimentar porque no lo han vivido jamás. Pero eso ocurre, se abruma la persona al punto de que ya no discierne adecuadamente, no comprende las cosas como debiese. Cuando está en tranquilidad y paz, por ejemplo, puede hacer un análisis de todo, pero cuando está bajo un dolor grande de su alma, no puede entender la razón por la cual está viviendo. Es difícil discernir cuando el dolor y la tristeza son nuestra compañía. Eso es lo que nos enseñan estos hombres en su experiencia. Pero en medio de ese panorama desolador que los abruma, Jesús se acerca a estos hombres y comenzó a caminar con ellos. Eso dice el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto era frecuente en esos tiempos. No habían cierto ningún tipo de movilización para trasladarlo de una ciudad a otra y se iban a pie. 11 kilómetros, ¿cuánto tiempo implica caminar 11 kilómetros? Probablemente mucho. Y entonces ellos iban normalmente en compañía de otra persona o de otras personas, a veces en caravana con más personas. Ellos se deslizaban de una ciudad a otra. Entonces no era raro que alguien se uniera a la conversación y caminara con ellos también. Por lo tanto, no encontraron nada extraño que otra persona se uniera a ellos en su peregrinaje hacia Emaús. Esto es lo que nosotros tenemos aquí. Recuerden que el Señor no hace nada sin un propósito. Siempre tiene un objetivo que cumplir. Siempre hace algo con un propósito preciso en su mente y lo cumple el propósito que Él quería realizar. Por ejemplo, la mujer de Samaria. La mayoría de los judíos salía en Jericó y luego se iba por la Transjordania, como se llamaba decir, por el otro lado del Jordán, y luego entraba arriba en Galilea para evitar pasar por Samaria.
Pero en el capítulo 4 de Juan dice que el Señor dice que Él es necesario pasar por Samaria. Es decir, no hizo el trayecto normal que hacían los judíos, pasó por Samaria. ¿Con qué objetivo? Para que la mujer samaritana fuera salva. Es decir, cumplió su objetivo. En este caso también el Señor se une a estos hombres con la finalidad de poder revelarse como no solo el Cristo que murió por ellos, sino el Cristo que resucitó por ellos. El Señor nunca está lejos de aquellos que creen en Él y piensan en Él y que luchan con devoción por encontrar una explicación en medio de la duda. En nuestra manera terrenal de ver las cosas, no siempre reconocemos la presencia de nuestro Salvador. No siempre. Nosotros hemos tomado una tendencia de la tradición que es peligrosa, y la tendencia es que si conocemos algo, eso automáticamente significa que vamos a vivir según lo que conocemos. Y entonces enfatizamos los mandamientos. Por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por ejemplo, que seamos revestidos del nuevo hombre. Todos esos son mandamientos que están en la Escritura y que son buenos, obviamente. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros enfatizamos los mandamientos y no enfatizamos que el poder para cumplir aquello no está en nosotros, sino que procede de Dios y dependemos de la gracia de Dios, entonces nosotros nos desesperamos muchas veces. Y estos hombres estaban caminando con Jesús, pero sin saber que Jesús estaba caminando con ellos. Y a veces nosotros en nuestra vida, con las dificultades que encontramos, se nos nubla la mente y el corazón y no alcanzamos a percibir una verdad objetiva, que el Señor camina con nosotros todos los días. Entonces, esto es lo que estaba pasando y por eso las personas entran en duda o entramos en duda en momentos difíciles de nuestra vida. En nuestra manera terrenal de ver las cosas, como dije, no siempre reconocemos que el Salvador va con nosotros. Pero Él siempre está con nosotros, aunque subjetivamente no podamos percibirlo debido a que las lágrimas por el dolor no nos dejan ver la realidad. No es culpa del Señor que no va con nosotros, es culpa de nosotros y de nuestra débil fe, que en esas circunstancias pensamos en Cristo como alguien lejano. De ahí gran parte de nuestros problemas y dudas, pero es una forma errónea de pensar en Él. No está lejos, sino con nosotros siempre. Y esta sería una de las lecciones que nos entrega este relato. Miren, estos hombres no se dieron cuenta hasta el versículo 31, es decir, hasta que hicieron todo el recorrido de Emaús y hasta que entraron a su casa a comer. Allí recién se dieron cuenta cuando les fueron abiertos los ojos, es decir, la comprensión de que el que estaba con ellos era efectivamente el mismo que había muerto y que ellos habían visto que lo enterraron. ¿Cuál era la razón? Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eran discípulos de Jesús, habían andado con Él durante un buen tiempo. No eran apóstoles, pero eran discípulos de Jesús, eran creyentes genuinos. De tal forma que lo habían visto mientras el Señor estuvo en la tierra antes de su muerte. Por lo tanto, es extraño que no lo reconocieran. ¿Qué significa? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No sabemos la forma en que éste se materializó, es decir, no sabemos cómo es que no pudieron reconocerle, no sabemos exactamente. Puede haber sido por una obra sobrenatural de Dios que les impidió ver que el que se unió a la conversación era Jesús. Esa es una posibilidad. O porque sus mismas dudas le impidieron que le reconocieran. O también que sus ojos le impedían reconocerlo a causa de la incredulidad. Es posible que hayan dudado, de ese tipo de incredulidad estamos hablando, no incredulidad de no creyentes, sino incredulidad circunstancial. Puede ser. O también, ¿cierto? Podemos pensar que más allá de todas las conjeturas que podamos hacer, capaz que haya una unidad de estas tres cosas que mencionamos. Es decir, que el Señor no permitió que lo reconocieran por una obra sobrenatural de Él, que sus propias dudas, en el sentido de que no creían que iba a resucitar, también les impidió ver que el Señor Jesucristo iba con ellos, o simplemente por incredulidad.
El hecho es que creyeron que era un viajero más que se le unió en el camino. Jesús se une a la conversación y le pregunta dos cosas. Primero, ¿de qué hablaban en el camino? Y luego, ¿por qué estaban tristes? Estas dos preguntas les hace. Versículo 17, les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahí están las dos preguntas. Noten que el Señor captó inmediatamente el estado de ánimo de estas personas, se dio cuenta que estaban complicados. Ahora, ¿el Señor sabía de lo que iban conversando? Por supuesto que sí. ¿Cuál sería el objeto entonces de preguntarle cuáles son el tema que ustedes van tratando en su conversación? Él quería que ellos mismos pudieran decirle, revelarle a Él a través de sus palabras su fe en el Señor. Es decir, que eran creyentes genuinos, pero que estaban decepcionados porque su Señor había muerto. Eso es lo que ellos responden después. Les pregunta para iniciar un diálogo que les daría la respuesta que tanto inquietaban sus almas y les traería como consecuencia paz y gozo en lugar de tristeza. En la respuesta de estos hombres hay una confesión de fe y una dirección hacia donde apuntaban sus esperanzas. A partir del verso 19, miren, ellos explican que Jesús era el tema en cuestión. Versículo 19, entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. El 18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Es decir, ¿cómo no vas a saber si todo Jerusalén sabe lo que aconteció? Y luego explica, cuando Jesús lo interroga nuevamente, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Noten que esta es una confesión de fe de parte de ellos. Miren lo que ellos están diciendo. De Jesús Nazareno, así se le conocía al Señor en términos humanos, ¿cierto? Pero luego dice que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué es lo que era un profeta? A veces asumimos que conocemos, que sabemos lo que es un profeta, pero a lo mejor es bueno explicar bíblicamente qué es lo que era un profeta. Un profeta era un hombre que Dios había escogido para hablar a través de él. Un profeta era un portavoz de Dios. Un profeta era un intercesor de parte de Dios en favor del hombre. El que traía el mensaje de Dios. De hecho, los profetas más importantes del Antiguo Testamento siempre dicen, y vino palabra de Jehová a mí y dijo. Y entonces ellos transmitían ese mensaje a las personas. No necesariamente, ojo con esto, no necesariamente significaba que ellos predecían eventos futuros. Eso hay que tener claro. Cuando nosotros escuchamos la palabra profeta, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Alguien que predice eventos futuros. Pero no necesariamente era así. Algunos sí lo hacían, otros no necesariamente. ¿Cuál era el mensaje principal de los profetas? Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Ese era el mensaje central de los profetas, y de hecho los profetas proliferaron ¿cuándo? Cuando el pueblo de Israel estuvo más desviado de la voluntad de Dios. Entonces ellos llamaban al arrepentimiento. En este caso, el Señor Jesucristo, aquí lo que están diciendo estos hombres, estos discípulos de Jesús, cuando dicen era varón profeta, están destacando algo que aparece después, su enseñanza. Dice, era poderoso en obras y en palabras. Era poderoso en obras y en palabras. Obras se refiere a los milagros que el Señor hizo, obviamente, y que corroboraban que Dios estaba con él. Tal como Nicodemo cuando va de noche a Jesús y le dice, sabemos que Dios está contigo porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Entonces, en este sentido, el Señor Jesucristo era el portavoz del Señor y venía de Dios y venía precisamente con un mensaje también que llamaba al arrepentimiento. De hecho, ¿cómo comenzó su ministerio? Así como un profeta, así como Juan el Bautista lo hizo también. Pero tenía una característica singular. Era poderoso en obra. Juan el Bautista no tenía esa cualidad en milagros y todo esto. Y en palabra delante de Dios. Nunca hombre ha hablado como este hombre.
Eso es lo que dijeron incluso sus enemigos. Quedaron asombrados por la enseñanza de Jesús. Cuando terminó el Sermón del Monte, dice, y les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Es decir, había una diferencia notable. Entonces estos hombres sabían que Jesús venía de Dios, que era un portavoz del mensaje de Dios, que era poderoso porque hacía obras milagrosas en favor de la gente y que estaba corroborado, y esto es interesante lo que dicen al final, por Dios y por los hombres. Dice, era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos identificaron a Jesús correctamente, porque cuando dijeron varón profeta, lo más probable es que se estaba refiriendo a Deuteronomio 18, 19, donde el Señor promete a través de Moisés, profeta os levantaré de en medio de vosotros, a él oíd. Y luego, cuando vemos el Nuevo Testamento, el bautismo de Jesús, ¿qué es lo que dice el Padre? Este es mi Hijo amado, el cual me complace o tengo complacencia. Y luego en la transfiguración dice exactamente lo mismo, pero agrega, así como Deuteronomio 18, 19, a él oíd. De tal manera que estaba corroborado por los hombres, porque los hombres habían sido testigos de los milagros de Jesús y la enseñanza extraordinaria de Jesús, y el Padre había testificado públicamente que era su Hijo amado en el cual se complacía, porque hacía su voluntad y a él debían oír. Entonces es una confesión de fe muy pequeña, pero sin duda correcta, efectiva de estos hombres. Pero, versículo 21, a pesar de eso, ellos dicen, pero nosotros, versículo 20, y como le entregaron los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, a pesar de esto, a pesar de que era poderoso en palabra, a pesar de que era poderoso en obras, a pesar de que tenía la venia de Dios en términos públicos, donde se corroboraba que Dios estaba con él, a pesar de que era el portavoz del mensaje de Dios, ¿qué pasó? Los hombres le crucificaron. Los principales sacerdotes y los gobernantes judíos le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, versículo 19. Es esta ejecución de aquel en quien habían puesto su fe lo que los llenó de tristeza. ¿Ven que como poco a poco van respondiendo a través de lo que dicen, lo que Jesús le preguntó, ¿por qué están tristes? Esta era la razón de su tristeza. Hay algo detrás de eso, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué están tristes? ¿Ya? ¿Correcto? Pero ¿tendrían que estar desilusionados si escucharon a Jesús? ¿Ven cómo su fe era incipiente todavía? Porque Jesús en 4 oportunidades al menos les dijo que iba a pasar eso. Y no solo eso, sino que les dice, y al tercer día iba a resucitar. Entonces la fe de estos hombres estaba puesta en la situación puntual. Ellos vieron a Jesús morir y dijeron, ya, no tenemos esperanza. Había una desilusión en ellos, sin embargo, evidentemente era producto de su fe incipiente. Versículo 21 es muy interesante. Esta ejecución de aquel en quien habían puesto su fe es lo que lo llenó de tristeza, pero dice la frase del verso 21 es descriptiva de su desilusión. Miren lo que dice. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Noten que nos dice, nosotros esperamos. Nosotros esperábamos. Ya no esperamos. Ya no tenemos ninguna esperanza. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y utilizaron una palabra que significa liberación en el original. De una raíz en griego lutró, que significa dejar libre. Y es interesante porque esa palabra, si ellos conocían el Antiguo Testamento, se usaba siempre cuando se sacrificaba un animal. Porque el animal que moría en lugar del hombre culpable era una circunstancialmente, ¿cierto? Los liberaba de pagar por el pecado, cubría su pecado circunstancialmente hasta que viniera el sacrificio perfecto.
De tal manera que ellos debieran haber entendido que siempre cuando se trataba de redimir tiene que haber un pago de algo. Es decir, alguien pagaba para que otro quedara libre. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Sus esperanzas habían sido hechas a pedazos porque el Mesías había sido crucificado y enterrado. Ellos habían confiado en Él como el Redentor de Israel. Sin embargo, esas esperanzas habían muerto con el Mesías, según su percepción. Por supuesto, bajo la perspectiva errada de que el Mesías sería un líder político y militar que vendría a salvarlo del yugo romano. Eso es lo que estaba en su mente. ¿Se acuerdan que hemos visto varias veces esto en el camino, en el transcurso del estudio del Evangelio de Lucas, que los discípulos también, los apóstoles y también estos discípulos tenían errado concepto de lo que era el Mesías? Ellos creían que venía a liberarlos política y militarmente. Pero un Mesías muerto no podía liberar a nadie. De hecho, el Mesías había muerto bajo el poder romano. La frase siguiente, el verso 21, y ahora además de todo esto, hoy ya es tercer día que esto ha acontecido, muestra como aquí en este caso se apilan partícula tras partícula en el original para expresar sus emociones de desaliento y desazón por lo ocurrido. Hoy es ya el tercer día, se puede traducir, lleva ya un tercer día. El sentido es que sigue muerto y seguimos estando sin esperanza. Eso es lo que ellos están tratando de expresar. Esto ya es el tercer día, ya no tenemos esperanza, ya murieron todas nuestras esperanzas. Y eso es lo que los tenía abatidos y confundidos. Ahora demos un paso atrás y notemos que no solo sus ojos físicos estaban velados para reconocer al Señor Jesucristo. Versículo 16. Sino también sus ojos espirituales lo estaban. No podían entender que el Mesías venía a salvarlos de un yugo espiritual que era mucho peor que el de los romanos. ¿Ven que ellos no analizaban a Jesús espiritualmente? Sino que lo veían como un líder que venía y que venía de parte de Dios, porque eso es lo que había sido prometido en el Antiguo Testamento, pero ellos entendían que la liberación, primero, era una liberación étnica, es decir, de un pueblo en particular. Segundo, que era una liberación física. Pero habían dejado de lado lo más importante. Jesús no vino a eso. Jesús no vino a liberar al pueblo de Israel de una opresión física como lo hizo con el caso de la esclavitud de Egipto, que era simplemente una especie de ilustración de lo que significaba la verdadera liberación. El Señor vino a salvarlo de un yugo espiritual que era peor que el de los romanos. Venía a salvarlo de sus pecados, venía a darle libertad de la esclavitud espiritual y para ello debía pagar un precio que era su propia vida. ¿Por qué? Porque, como dije, nadie podía redimir si no pagaba un precio. Entonces el Señor estaba pagando el precio, precisamente por eso murió, pero ellos no tenían esa perspectiva. Y entonces por la capacidad de poder entender espiritualmente quién era Jesús en esos términos y cuál era su misión al venir a esta tierra, entonces por eso ellos estaban desilusionados. Ahora, para nosotros es fácil verlo en perspectiva, porque conocemos toda la historia, porque tenemos toda la revelación. Pero para ellos en ese momento era casi natural que no tuvieran la percepción correcta del Señor como el Mesías. ¿Cuál era el precio que debía pagar? Era su propia vida. Es evidente que los discípulos aún no habían comprendido el significado completo de la misión mesiánica. Su pensamiento era confuso, oscuro, como la visión de hombres caminando en la niebla. El sueño hebreo de una soberanía temporal parece haber sido una fuerza predominante que todos esperaban porque un día se materializara a través del reino de un Mesías. Pero su Redentor no fue sino uno local en su concepción, temporal, físico. Todavía no lo concebían como el Redentor del mundo que debía salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Alguien explica correctamente? Todo el mundo sabía que para redimir algo se requería el pago de un precio. ¿Por qué todo el mundo judío? Porque tenían antecedentes en el Antiguo Testamento. Levítico 27:13
Versículo 15, versículo 19, versículo 27, versículo 31, entre otros, hablan de ese sacrificio para redimir. Esto debería haber estado fresco en las mentes de estos hombres a la luz de la recién terminada celebración de la Pascua, porque en definitiva, ¿cuál era la razón de la celebración de la Pascua? Y esto sí los judíos lo entendían. ¿Cuál era la razón? Conmemorar la liberación de Israel de Egipto. ¿Pero qué hacían cuando conmemoraban la liberación de Israel de Egipto? Sacrificaban un cordero. ¿Por qué los sacrificaban un cordero? Eso estaba claro en la mente judía, porque eso fue lo que pasó ese día cuando el Señor pasó por Israel, por Egipto, destruyendo a todos los primogénitos, los primeros hijos. Pero donde estaba la sangre del cordero que ellos habían sacrificado, pasaba el ángel vengador por alto. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto. De tal manera que ellos entendían o deberían haber entendido que siempre había un animal que moría como sacrificio para que ellos fuesen liberados. Entonces, cuando ellos decían, nosotros esperábamos que viniera a redimir a Israel, debería ya estar implícito en su mente esto. Todavía, no obstante, no entendían que la redención requería muerte. Nunca pensaron que requería la muerte del Mesías mismo. Pero aún no habían sido abiertos sus ojos para comprender la naturaleza de su obra salvífica. Habían descrito correctamente a Jesús como el Mesías, destacando su poderosa enseñanza y sus portentosas obras. También habían descrito su muerte, pero no habían entendido la razón de su muerte. No pocas personas admiran a Jesús de los evangelios, pero no entienden la naturaleza de su obra. Por eso es que son tan importantes las epístolas también, porque las epístolas explican la razón de la obra del Señor Jesucristo. Allí está toda la doctrina, pero la doctrina ¿de dónde procede? De la obra que Cristo hizo en favor de los hombres. ¿Dónde está esa obra? Revelada en los evangelios. ¿Dónde está explicada? En las epístolas. ¿Dónde está consumada? En el Apocalipsis. Y por eso nosotros tenemos el panorama completo, pero ellos todavía no tenían ese panorama. Hay gente que habla de Jesús, pero que no conoce a Jesús. Hay mucha gente que celebra a Jesús en algunas festividades particulares del año, ¿cierto? Pero no conoce a Jesús. Ni conoce las implicancias, ni la razón por la cual vino a esta tierra. Ahora, mucha gente, ¿cierto?, celebra el nacimiento de Jesús, pero no saben por qué vino Jesús a esta tierra. La mayoría piensa que vino a dar un buen ejemplo y para que el hombre tuviera paz entre ellos. Pero no entienden que la verdadera paz que trae Jesús tiene que ver con la paz de reconciliación con Dios. Entonces, todavía estos discípulos tenían una fe incipiente y por eso estaban abrumados por el dolor. Por eso no podían pensar más allá de lo que tenían delante de sus ojos. Esto entonces nos lleva a lo segundo que está en el versículos 22 al 24. Confundidos por la duda. Y aquí estaban confundidos por la duda a pesar de la evidencia. Y eso es lo más extraordinario. Noten. Aunque también, dicen ellos, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Dónde está el énfasis de ellos aquí? En la última parte, pero a él no le vieron. Ellos enfatizaron esto diciendo, pero no le vieron, entonces no ha resucitado. Pero si las mujeres trajeron un informe claramente, le dijeron que sí había resucitado, la tumba estaba vacía. Después fue Pedro y Juan, por lo que vemos, ¿cierto? Y la tumba estaba vacía. Pedro y Juan no vieron a Jesús, efectivamente, pero la tumba estaba vacía. O sea, en el fondo los apóstoles que fueron a la tumba corroboraron que lo que decían las mujeres era correcto. Pero no vieron a Jesús. Entonces, todos ellos, en este caso, y también los apóstoles se basaban en ese hecho. No está el cuerpo, pero no vimos a Jesús resucitado.
¿Notan que hay una duda demasiado grande, que ya es incredulidad? Ellos tenían en su corazón eso. Es interesante, cuando nosotros hablamos de la resurrección, los versículos 1 al 12, vimos que ninguno, ni las mujeres, ni los apóstoles, ni estos discípulos esperaban que Jesús resucitara. No había ninguna posibilidad para ellos que Jesús resucitara. Por eso se asombraron tanto. Por eso las mujeres se espantaron cuando el ángel le dijo, no está aquí, pues ha resucitado. Y por eso después, en otra escena de la aparición, cuando el Señor Jesucristo ahí mismo estaba y ellos pensaron que era la persona que ayudaba ahí en el jardín de la tumba, porque no creían que Jesús iba a resucitar. Y esto es lo que dijimos, que es evidencia mucho más fuerte para los incrédulos de que evidentemente esto no fue un cuento ideado por estos hombres o estas mujeres. Fue una realidad. Pero estos hombres no aceptaron en este caso el testimonio de las mujeres, tampoco de los apóstoles del Señor. Es increíble cómo la duda se torna en una nebulosa que no permite ver la realidad, aunque esté enfrente de nosotros. La duda tiene una capacidad especial para cegar la comprensión, aunque esté frente a nosotros. ¿Han notado en eso cuando uno está hablando con alguien del Señor? Pero mira, si es claro esto, mira, aquí está, y corrobóralo en la práctica, esto es así. No hay caso, la gente no cree simplemente. La duda lleva a la incredulidad. De pronto las personas dicen, sí, yo creo en esto, que Jesús dijo esto, hizo esto, pero, y ahí viene la duda inmediatamente, pero yo no necesito a Jesús. La duda es un problema muy fuerte en nosotros como seres humanos. Respecto al informe de las mujeres, ellos tienen dos problemas. Primero, incredulidad respecto a que el informe es verídico, y segundo, ignorancia respecto al significado que implicaría para el mesianismo de Jesús el hecho de que Él haya resucitado. Estos dos hombres sinceros en su fe, pero confundidos por la duda, estaban suspendidos entre la incredulidad y la ignorancia. A pesar de que el informe de las mujeres tuvo una primera corroboración por parte de algunos de los apóstoles, sin embargo, en lugar de creer que si la tumba estaba vacía era posible pensar que efectivamente el Señor resucitó, ellos se aferran en su duda al hecho que nadie fuera de las mujeres habían visto al Señor resucitado, pero a Él no le vieron. Quisiera tomar los últimos minutos para poder aplicar en dos aspectos este estudio. Todo esto es el relato, tratamos de ser fieles a lo que dice el relato, pero quisiera tomar estos últimos minutos del estudio para llevarlos a pensar en dos declaraciones que resumen lo que hemos visto de la experiencia de estos hombres que caminaban con Jesús rumbo a Emaús, pero al mismo tiempo nos enseñan a nosotros lecciones importantes. Lo primero, cuando fallamos en discernir la presencia de Cristo, nuestro corazón está abrumado por el dolor. Cuando fallamos en discernir la presencia de Cristo con nosotros, nuestro corazón está abrumado por el dolor. Esto pasó con estos hombres. Cuando el Señor se acercó a estos discípulos, notó inmediatamente que sus semblantes denotaban mucha tristeza y desazón. Y a pesar que comenzó a caminar con ellos, esto no cambió su estado de ánimo. La razón es que fallaron en discernir la presencia del Señor entre ellos. El hecho objetivo es que el Señor estaba con ellos, pero al no discernirlo, no pudieron, al menos en principio, cambiar su abatimiento en gozo. Eso es lo primero. Y esto nos enseña una gran lección. El Señor prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Ese es el hecho objetivo, irrefutable y absolutamente cierto. Porque creemos que es así, ¿o no? Si somos creyentes, creemos que es así. Jesús no puede mentir. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un hecho objetivo.
incuestionable. ¿Cuál es el problema? Que nosotros analizamos las cosas subjetivamente. Y analizamos esa realidad, ese hecho objetivo, en forma subjetiva. Explico. El Señor siempre está con nosotros. Sin embargo, existe una reacción subjetiva en nuestros corazones cuando somos abrumados por el dolor. Les digo una cosa. Intenten decirle a una persona que está sufriendo, creyente genuino, que el Señor está con él. Y vean cuál es la reacción que va a tener. Sí, yo lo sé, pero no lo siento. ¿Me entienden? Y por eso cuando uno se acerca a una persona que está sufriendo, no tiene que ir a darle un sermón y a decirle teológicamente lo que está ocurriendo. Porque esa persona lo sabe. El problema es que sus sentimientos y emociones lo abruman a tal punto que interpreta subjetivamente las cosas. Una cosa es saber que el Señor está con nosotros, hecho objetivo, y otra cosa es discernir que Él va con nosotros en medio de las aflicciones. Eso es otra cosa. Los amigos de Daniel lo experimentaron. ¿Recuerdan? Y cuando el rey miró desde afuera, se dio cuenta de que no eran 4 los que estaban en el fuego, sino eran 5. Pero cuando nosotros estamos sufriendo, parece que eso no existe. Es decir, decimos, sí, yo sé que eso es verdad, pero no lo experimento en estos momentos. Y es verdad, no lo experimenta porque la persona piensa subjetivamente y su sufrimiento no lo dejan ver la realidad. Entonces, decirle a las personas lo que está pasando en ese momento y que el Señor está con ellos y que el Señor lo ama y todas esas cosas, no le ayudan. No le ayudan en la práctica. No es mentira eso. No sé si me están entendiendo. No es mentira eso. El Señor está con ellos, el Señor lo ama, el Señor murió por ellos en la cruz. El Señor, digamos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Todo eso lo sabe. El punto es que lo está interpretando subjetivamente. Lo interpreta a través de lo que pasa en su corazón. De allí que ser conscientes de que nuestro caminar cristiano, este peregrinaje en este lado de la gloria, siempre contamos con la presencia de nuestro Señor, es fundamental para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Y aquí explico. Es importantísimo que nosotros vivamos siempre, como decían los reformadores, coram Deo, delante de Dios, que siempre Dios está con nosotros en todo momento y circunstancia. Pero no solo decirlo ahora para lo que viene a futuro, sino que ser consciente siempre, no sé si me están entendiendo, constantemente que Dios está aquí conmigo, que el Señor está aquí conmigo. Eso es diferente a saberlo, digamos, en nuestra mente. No se trata meramente de saber intelectualmente esa verdad, sino vivir cada día en la presencia del Señor. Esto último es lo que hace la diferencia. Nosotros, a diferencia de estos discípulos, a esas alturas de sus vidas, tenemos toda la verdad revelada que el Señor quiere que conozcamos. Sabemos que efectivamente Cristo resucitó, que ha ascendido al cielo, que volverá un día por su iglesia, que en el proceso envió su Espíritu para que more en nosotros, que a través de Él nos acompaña cada día de nuestra vida, en nuestro caminar hacia la gloria. Todo eso nosotros lo sabemos. Sabemos que teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Pero aquello ha de ser discernido espiritualmente cada día de nuestra vida. Esto es lo que produce un cambio significativo en nuestra manera de vivir. Da luz a nuestro corazón y ya no somos completamente abrumados por el dolor. Y digo completamente porque igual vamos a sufrir. Sufrimos. Por supuesto, no somos llamados a negar el dolor, pero no somos abrumados para quedar en el suelo sin fuerza ni esperanza, porque viene al Espíritu Santo y nos recuerda que Él está con nosotros. ¿Se fijan? Quien revitaliza nuestra vida es el Señor.
¿Cómo entonces, en términos prácticos, podemos ser conscientes todo el tiempo que el Señor está con nosotros? A ver si damos algunos tips prácticos en este sentido. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Ya? Estando siempre buscando al Señor. Escuchando siempre al Señor por medio de su palabra. Pero fíjense que hizo énfasis en la palabra siempre. Porque nosotros no somos constantes, ¿o sí? ¿Cierto? A veces estamos muy entusiasmados con el Señor y después ya nos perdemos el entusiasmo. Y por eso después nos cuesta mucho más enfrentar la dificultad. Si estuviéramos en una constante búsqueda del Señor, pero no en el sentido de un deber pesado, una carga pesada, sino con satisfacción, o sea, buscando al Señor porque disfrutamos de su presencia, entonces cuando vengan las dificultades, nuestro corazón no va a quedar abrumado. Segundo, cuando fallamos en discernir la presencia de Cristo, nuestras mentes se nublan por la duda. Primero era el corazón, ahora es la mente. Eso es lo que vimos en segundo lugar con estos hombres. Cuando fallamos en discernir la presencia de Cristo, nuestras mentes se nublan por la duda. No solo nuestro corazón es abrumado, también nuestra mente se nubla por la duda. Eso significa que el análisis que en otro momento es perfectamente lógico y razonable, cuando no podemos discernir la presencia de Cristo con nosotros, se vuelve oscuro y nebuloso. Estos hombres podían describir adecuadamente al Señor como el Mesías y detallar su poderosa obra y enseñanza, corroborada por Dios y por el pueblo. Aún podían decir cómo fue su ignominiosa muerte en una cruz de vergüenza. Sin embargo, no podían explicar el significado de aquello, aunque el mismo Señor en el que habían creído lo había anticipado varias veces. Todavía seguían razonando sobre la base de sus propios conceptos mesiánicos derivados de la tradición. Positivamente, cuando discernimos la presencia de Cristo con nosotros, es decir, somos conscientes de la presencia de Cristo en cada momento de nuestra vida, nuestra mente es coherente y consistente con la sabiduría que el Señor concede con su presencia. Como dijo el apóstol Pablo, de los creyentes, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, todo es claro. Podemos ver con claridad lo que otra persona no puede ver. Una de las características del creyente, en contraste con el incrédulo, es que el creyente puede ver lo que otros no pueden ver. Entender lo que otros no pueden entender. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a la comprensión de las cosas aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. De tal manera que nuestra mente se mantenga sin nubes, sin nubarrones que no nos dejen ver la realidad. Pero para eso necesitamos estar en una comunión permanente con Cristo. Ahí está la clave. Entonces, esta historia nos enseña esas dos grandes verdades que debemos recordar y nos ayudan para enfrentar situaciones dolorosas, difíciles en nuestra vida. Cuando fallamos en discernir la presencia de Cristo, nuestro corazón está abrumado por el dolor. Cuando podemos discernir la presencia de Cristo con nosotros, ojo, no solo intelectualmente, sino espiritualmente, es decir, aquí está el Señor está conmigo todos los días y yo lo puedo experimentar, entonces ya podemos sufrir, pero no estaremos abrumados por el dolor en nuestro corazón. Y si podemos discernir la presencia de Cristo, nuestras mentes ya no se nublarán por la duda, sino serán claros y tendremos sabiduría para vivir conforme a la voluntad del Señor. Estas son las dos grandes lecciones del párrafo. Quizás hay muchas más, pero al menos esas dos podemos puntualizar. Padre, te damos gracias por tu palabra. No sea mero conocimiento intelectual el que vamos adquiriendo, porque necesitamos cambios, no solo información, sino transformación.
Señor, ayúdanos. Ayúdanos, somos débiles. Cuando el sufrimiento viene, muchas veces, Señor, no sabemos discernir que tú caminas con nosotros. Y eso nos abruma. Y eso nos aplasta. Y eso, Señor, causa estragos en nuestro corazón. Padre, danos de tu gracia para poder ser conscientes de que tú no solo prometiste estar con nosotros, sino ahora mismo, en este momento, estás con nosotros. Y eso nunca, nunca deja de ser así. Una verdad que permanece siempre siendo la misma, más allá de nuestros sentimientos y emociones volátiles. Y Señor, que también podamos tener una mente clara cuando discernimos que tú estás con nosotros y somos conscientes de ello y vivimos conscientes de ello, entonces podemos también pensar correctamente y podemos entender espiritualmente las cosas que necesitamos para poder saber cómo vivir. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.